Hola, soy Oscar Maya y les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación tenemos la participación del doctor José Sanfilippo y Borrás con la charla El arte en los libros de la medicina y hablaremos un poquito de quién es el doctor José Sanfilippo. Él es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM, es un profesional especializado en historia y filosofía de la medicina en la misma facultad y tiene un doctorado en Ciencias Biológicas, área Historia de las Ciencias, por la UAM Xochimilco. Él es profesor titular de las asignaturas de Historia de la Medicina y Bioética y Profesionalismo Médico en la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina. Es tutor y profesor en el posgrado de Historia de las Ciencias de la Salud y de Bioética en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas, de la Salud y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Imparte los cursos de Historiografía de la Medicina Mexicana e Historia de las Ideas Médicas en la maestría en Historia de las Ciencias Médicas de este programa. Fue coordinador de enseñanza en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina y también fue responsable del posgrado de Historia de las Ciencias Médicas en el programa de maestría y doctorado de las Ciencias Médicas y Odontológicas de la Salud de nuestra facultad. Es miembro del Consejo Técnico de nuestra escuela. Desde 1981 pertenece a la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, de la cual fue presidente, es miembro honorario, y en 2007 le concedieron un muy bien merecido diploma de honor. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, es miembro de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina, es miembro fundador de la Sociedad de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, es miembro fundador de la Red de Historiadores de las Ciencias de la Salud. Tiene varios premios y reconocimientos por la Academia Mexicana de Ciencias y el CONACYT, la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, nuestra casa de estudios, la UNAM, por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En nuestra Facultad de Medicina acaba de recibir una distinción por sus 35 años de labor docente. Ha publicado un buen número de trabajos académicos, tiene 13 libros de su autoría, 50 artículos de revistas, capítulos de libros y 150 artículos y ensayos de difusión. Él es el doctor José Sanfilippo, quien queda con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable, licenciado Maya. Bueno, muchas gracias. Vamos a platicar un poco sobre libros y arte. Y para esta ocasión, que es uno de los temas que pues, más me han interesado y más he abordado, son los libros mexicanos coloniales. Relacionándolo con el arte y sobre todo con el arte de la impresión, hice una selección de algunos de ellos para presentarlos y para darlos a conocer. Nuestra historia libresca en México es a partir de los primeros años casi del periodo colonial o virreinal, como se manejan los dos términos simultáneamente, siendo virreinal el más correcto. Y en medicina no fue tan pronto como llegó la imprenta a México, sino ya un poco más tarde. La imprenta llega a México en 1539 por un italiano, Juan Pablos, que venía de representación de un alemán que también había iniciado la imprenta en Amberes, Juan Kronberger, y él viene como representante de este personaje, pero muy pronto se independiza y se crea ya una industria editorial mexicana en la cual inicialmente se empiezan a publicar libros religiosos, sobre todo los del arzobispo Fray Juan de Zumárraga. Él se instala en esta esquina de la casa que se llama la Casa de la Campana, que eran los predios de, de Fray Juan de Zumárraga, en donde estaba el arzobispado, estaba la casa, las cárceles, la casa de moneda, en fin. Actualmente este edificio ya está restaurado, tuvieron el anterior,
que es una fotografía de los años 50, y ya está esto reestructurado, está arreglado para rescatar también un poco la historia de la imprenta mexicana. Tiene la concesión la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene un centro de estudios y una librería interesante. Como vemos aquí en el grabado de junto, la empresa y la industria propiamente, que era un oficio de las impresiones, era tallando las letras una por una, que ese es el gran invento de ay, de la imprenta moderna, de Gutenberg, en el que se van tallando todas las letras y se van haciendo o se va armando lo que se llaman las cajas en donde se hace la página. Esa fue una de las innovaciones que Gutenberg hizo, porque Marco Polo ya había llegado a Occidente, las planchas de madera con las páginas completas para imprimir. Entonces se imprimía, se terminaba algunas cosas y se desechaba. O sea, no había posibilidad de reutilizarlas. Lo que hace Gutenberg y parte de su equipo, de sus aprendices, es el tallar en madera los diversos tipos de letras y las diversas formas. Y estamos hablando del periodo de la época del final del medioevo, el inicio del Renacimiento, con la imprenta propiamente es el detonador del Renacimiento, en el que los libros se hacían a mano, uno por uno, y se iban escribiendo. Lo hacían todo, básicamente los religiosos en los conventos, e iban copiando y reproduciendo los textos. Entonces, cada libro era único, había los errores que a veces se repetía o pues se cometían más, había algunos malvados monjes que les cambiaban algunos términos o metían algunas ideas. Entonces, bueno, pues era muy complicado el poder fijar algún texto totalmente. Con Gutenberg va, y eso es una de las grandes aportaciones a la cultura occidental, básicamente a la cultura católica, porque con la impresión del primer libro realmente importante que hace, que es la famosa Biblia de 64 líneas, va a quedar ya por primera vez fija la Biblia. O sea, ya no se van a poder alterar los conceptos, ya no se van a poder alterar algunos pasajes que se habían estado haciendo cuando las Biblias y todos los libros, como decía, se hacían manuscritos. Entonces, muchas veces los frailes o algún arzobispo, pues le metía de su cosecha algún pasaje y entonces por eso se distorsionó mucho las Biblias, hasta que con la famosa Biblia, que es uno de los tesoros de la imprenta mundial, de la cual solamente hay 16 ejemplares en el mundo, la Biblia ya quedó definitivamente de esta manera. Algunas cosas se han ajustado, pero realmente la Biblia ya no se ha modificado desde el siglo XVI o finales del XV propiamente dicho. La, la vida de los libros médicos en México podemos iniciarla propiamente en 1552 con un libro que no fue impreso, un libro que también es único, que es un pequeño librito escrito a mano, como ven en la portada principal, y que se llama Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, que es el nombre en latín, que es traducido significa librito de las plantas medicinales de los indios. Este libro fue elaborado en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco por básicamente dos indígenas. Martín de la Cruz, que era médico tlatelolco,
que era el que cuidaba a los niños del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que es un proyecto para hacer la primera universidad en América, en donde los educandos, básicamente hijos de nobles indígenas, se les enseñaba español, religión, gramática, botánica, algunas cosas de medicina, y además ellos, los indígenas, pues también compartían sus conocimientos básicamente de las ciencias prehispánicas, como algunas prácticas médicas, la elaboración de ciertos cosas artesanales, las pinturas, etcétera. Entonces, este libro se elabora únicamente con el fin de regalárselo al rey más poderoso de ese momento, Carlos V, el reino en donde nunca se ocultaba el sol, porque pues, tenía una gran extensión de tierra y sobre todo cuando se anexó a América, y tenía la finalidad de pedirle dinero para pues, que el colegio pudiera seguir avanzando y manteniéndose. Entonces se le pide a este indígena, Martín de la Cruz, médico, que elabore un libro sobre el conocimiento de plantas medicinales para tratar las enfermedades indígenas. Junto con él va a estar también un joven que era de los que, vamos a decir, el primer traductor del náhuatl al latín que hay en México, Juan Badiano, y que después fue profesor de gramática y de etimologías en el mismo colegio. Es uno de los primeros literatos, digamos, oficiales que hay en México, y Juan Badiano lo va a ir traduciendo de náhuatl al latín. Hay una gran controversia si realmente existió previamente un manuscrito en náhuatl y fue traducido, o Martín de la Cruz le iba dictando y él al vuelo iba escribiéndolo en latín. Pero el caso es que es un manuscrito que tiene una vida muy novelesca, que no es el momento de contar, pero que finalmente va a llegar a España, no estando el rey o el emperador Carlos V, sino que a su hijo, el príncipe Felipe, el futuro Felipe II, es el que lo recibe, y pues con ello va a tener una importancia fundamental. Yo lo he llamado el libro que nadie leyó, porque lo recibe Felipe II y lo guarda, y no vuelve a saberse de él hasta ya muy avanzado, al primer tercio del siglo XX, que es cuando se encuentra en la Biblioteca Vaticana, en la Biblioteca Secreta Vaticana. Ahí es en donde se va a encontrar, y a partir de 1940 es cuando se va a difundir su conocimiento. ¿Por qué me llamó la atención o por qué escogí este libro para este tema sobre el arte? Y entonces, por favor, la siguiente. Entonces vemos que es un librito, como diríamos ahorita, un cuaderno que serán 25 por 15 centímetros, empastado en terciopelo rojo, el original, como les digo, es un libro único, con los cantos en oro e iluminado a mano. Entonces, este libro, cuando se descubrió, pues causó una gran conmoción, porque pues era el primer documento de medicina mexicana hecho en el virreinato de la Nueva España. Y es un libro en el cual se empieza a hablar de enfermedades pues propiamente europeas, pero con el tratamiento de plantas medicinales mexicanas que fueron reproducidas bellamente en este documento. El libro está impreso originalmente en un papel italiano que se le robó justamente algunas hojas a Fray Juan de Zumárraga, que pensaba hacer un misal o algún catecismo, etcétera.
se le robaron unas pocas de hojas y se hizo este libro con los dibujos, como vemos, de las plantas medicinales mexicanas, reproduciendo las tierras o reproduciendo el lugar en donde estaba, y posteriormente la receta o la descripción de la enfermedad, todo esto en latín, cómo se debía de tratar. Y vemos, por ejemplo, en el número 49, a la extrema derecha, pues una reproducción del nopal, que es pues una de las plantas representativas de nuestra cultura. La siguiente, si me hace favor. Y así vamos encontrando que son 86 páginas en donde vamos a encontrar toda una serie de recetas para curar las enfermedades que van de la cabeza a los pies, como eran los libros europeos de medicina, que siempre empezaban en este orden. Y tiene 13 capítulos y bueno, pues hay toda una serie de disertaciones al respecto. Pero hay una parte hacia la mitad del libro, justamente a la mitad, en donde hay un capítulo que se llama Para la fatiga de los gobernantes y los que dirigen el imperio. Y en ella, fuera de esta página completa que no tiene ningún grabado, las siguientes 3 páginas vamos a encontrar plantas medicinales sin ningún texto. Y esto es muy interesante porque los estudios actuales que se han hecho sobre ellos, pues se ve que son todas las plantas alucinógenas que se utilizaban para que el gobernante, que tenía una calidad o un rango de sacerdote, pudiese viajar a otras dimensiones para poder eh, conocer las enfermedades o conocer algunas de los pedidos de los dioses. Entonces vemos que estas plantas todas son psicotrópicas. La siguiente, por favor. Entonces, la única de las pocas veces que se conoció este libro es que de alguna forma pasó a el sobrino del famoso Papa Alejandro VI, el cardenal Barberini. Alejandro VI, si ustedes recuerdan muy bien, es el que condenó a Galileo. Entonces, el sobrino pues vino como embajador del Vaticano a México y se le regaló el libro y después lo llevó a Europa. Y en donde su ayudante o su secretario general, que era uno de los grandes intelectuales de la época, Casiano del Pozo, le gustó el libro y entonces hizo esta edición que posteriormente, cuando murió, el castillo de Windsor en Inglaterra compró estos manuscritos, la que sigue, pero vamos a encontrar que reproduce, que copia el códice de la Cruz Badiano, como también se le conoce, el Libellus de Medicinalibus, y aquí es nada más una muestra. La parte superior es la parte que reprodujo, que copió del original, que es el que está abajo. Entonces vemos cómo la diferencia de técnicas, la diferencia del detalle de las plantas medicinales, los colores, pues son muy diferentes. Yo tengo la sospecha de que esa copia la hizo alguno de los muchos pintores que tuvo Casiano del Pozo, que era su mecenas, y que pudo haber sido Nicolás Poussin, porque siempre en sus obras Nicolás Poussin va a tener siempre representaciones de plantas en todos sus cuadros. Entonces, probablemente cuando estaba aprendiendo, cuando estaba iniciándose, hizo esta reproducción. Esa es una hipótesis así muy, como dirían los que saben, muy jalada de los pelos. La siguiente, si me hace favor. Pasando ya realmente a la impresión de los libros, pues este es el primer libro que se escribe en México, pero no se imprime en España, en Jaén, España, pero el libro está totalmente escrito en México
con las prácticas y con los recuerdos de este personaje Cristóbal Méndez, y vemos que la portada pues es una portada clásica muy elegante, en la cual encontramos inclusive alguna serie de escudos y algunas representaciones, sobre todo de los libros elegantes de la época que ya se estaban haciendo, sobre todo en las imprentas de Manuncio en Venecia. La siguiente, este libro pues, tiene una segunda portada en la cual pues también representa algunos grabados, y bueno, pues como una cosa curiosa y una cosa anecdotaria, la Inquisición juzgó a este personaje, Cristóbal Méndez, lo acusó por hacer amuletos y por supuestamente hacer algunos sortilegios para invocar al diablo. Y entonces aquí tenemos justamente el documento del juicio que se le lleva a cabo. No se le condenó, no se le pudieron encontrar elementos para quemarlo, y lo dejaron libre, pero sí perdió toda su prestigio. Y su libro, pues sí tuvo una gran repercusión, sobre todo en Europa, pero es un libro mexicano. La siguiente. Este es el primer libro ya realmente impreso en México. Ese sale de las planchas de Pedro Ocharte, y estamos viendo que son casi 30 años después de que llega la imprenta a México, y es un libro muy raro. Hay 2 ejemplares únicamente en el mundo. Uno de ellos está en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, y se conoce popularmente como la ópera medicinalia, siendo que significa obras de medicinas en las cuales hay muchas cosas que el médico debe saber. Es un libro que tiene 4 capítulos, que está muy elegantemente ilustrado y con unas capitulares hechas exprofeso para este libro. Si vemos la anterior, por favor, vemos que esta portada no es original, fue una portada que Pedro Ocharte recicló de un libro también muy importante dentro de la cultura mexicana, que es el libro de Francisco Pérez de Salazar, Cervantes de Salazar. Este libro de Cervantes de Salazar, pues que hace toda la crónica de la vida del México de esa época, del siglo XVI, que habla de la universidad, de las calles, de las comidas, etcétera, tenía esta portada, y Pedro Ocharte pues la recicla y la utiliza para este libro. Como les digo, es únicamente 2 ejemplares y es muy difícil de conseguir, y con otra salvedad, que apenas se está traduciendo después de casi 5 siglos, ¿no? No se ha traducido en su totalidad, o sea, hay pedazos que se han utilizado, y se conoce que tenía o que recomendaba el uso de plantas medicinales como la zarzaparrilla para curar la sífilis, que era la pandemia del siglo XVI, que ocasionó pues que Europa también bajara la población de la gran mortalidad que hizo esta epidemia, que es muy discutida porque se dice que Colón la llevó a Europa y en donde se difundió y causó muchos males. Entonces, en uno de los capítulos, Francisco Bravo hace una disertación sobre la planta mexicana de la zarzaparrilla. La siguiente, por favor. Aquí vemos justamente la representación de la zarzaparrilla, porque la zarzaparrilla también la hay en Europa. El libro más antiguo, más importante de farmacología que se ha hecho en la historia de la medicina es la materia médica de Pedracio Dioscórides, que se hace en el siglo I de la era cristiana, y todavía hasta nuestros días se sigue imprimiendo. Pero fue un libro de cabecera de todos los médicos hasta el siglo XIX.
y él habla de la zarzaparrilla, pero con otras indicaciones. Entonces, el escrito o el capítulo referente a eso, pues básicamente presenta las dos ilustraciones de las plantas que menciona. Este es otro libro que es también una belleza. Este sí lo tenemos en el acervo de la Biblioteca Nicolás León, que el licenciado Maya lo puede presumir constantemente a todos los visitantes interesados y conocedores de libros. Y esta obra es producto de un viaje que hizo a raíz justamente del Códice de la Cruz Badiano, que Felipe II manda a su médico de cabecera a hacer una recopilación de plantas medicinales americanas en 1570, cosa que en 6 años recopila una gran cantidad de información, 18 libros que se lleva a España, no se llegan a imprimir por múltiples situaciones y se conoce la obra por algunos, digamos, fuga de información, porque Felipe II le pide, ve tan grande la obra que había hecho Francisco Hernández, y le pide a un botánico italiano, Recchi, Nardo Recchi, que la reduzca y hace básicamente 4 libros, pero pues toda bastante deficiente del original. Pero esa obra de Nardo Antonio Recchi fue conocida en Italia por la primera academia que se conoce de ciencias, la Academia de los Lince, y se toman a la tarea de imprimirla, y es la primera vez que se imprime, y sale esta obra que se llama Historia Natural de la Nueva España, o las plantas medicinales mexicanas, que también popularmente se conoce como el Thesaurus, y es la edición romana de esta monumental obra que ahorita en este año se han cumplido 450 años de esa odisea de Francisco Hernández. Y es un libro también que son pocos ejemplares los que hay en el mundo, pero que ha permitido conocer cómo se utilizaban las plantas americanas bajo la lupa o bajo los criterios de la medicina hipocrático-galénica. Entonces vemos la riqueza de la portada. Y este es el primer libro y que nos llama la atención por la simpleza y la sencillez de la portada, pero es el primer libro de medicina y cirugía que se hace totalmente en México y se imprime en México. El libro de Alonso López de Hinojoso, que hace una transición entre la medicina y la cirugía pues medieval, y que se estaba ya empezando a utilizar en Europa, en España principalmente, ya con el conocimiento de los avances que había pocos años antes hecho Andrés Vesalio en el aspecto anatómico. Entonces, Alonso López de Hinojoso hace esta obra, y él tiene la idea que sea un manual que puedan utilizar sobre todo los barberos y cirujanos de la época para llevar a cabo su práctica, pero el libro se fue mucho más allá de lo esperado y empezó a circular importantemente en Europa, sobre todo en España. La siguiente, y vemos que el colofón es una cosa muy, muy bella, porque pues tiene, aparte de esta santa, digamos, la indicación de cuándo se terminó de imprimir, en dónde se hizo la casa editora, etcétera, pero en una forma triangular, que pues también tiene un simbolismo importante dentro del ocultismo. La siguiente. Esta es otra obra que también es muy, muy interesante, muy característica, porque también surge de un manuscrito escrito por Gregorio López. Él no era médico, era
un religioso, más bien un aprendiz de religioso, una seta, que llega a México, proveniente de España, y se dedica a difundir la religión, y básicamente se va a Zacatecas, en donde tenía su ermita, y ahí rezaba, y empezó a tener ciertos logros curando a enfermos a partir de rezos. Cuando viene a México se va a refugiar a un hospital que estaba actualmente en el estado de Morelos, el Hospital de Huastepec, un hospital que habían creado los Hermanos de la Caridad de San Hipólito en este lugar para que se restablecieran los enfermos básicamente religiosos en este lugar. Se habla de que Francisco Hernández estuvo ahí también en este hospital de Huastepec, el cual tenía un gran huerto, que se sembraban plantas medicinales, y que quedaron algunos manuscritos de Hernández en este lugar, y que Gregorio López y otros que vamos a ver un poquito más adelante utilizaron este material para hacer su obra. La obra entra en el terreno un poco de la leyenda, porque dicen algunos que lo escribió en una sola noche, pero realmente sí lo fue armando y lo fue estructurando con este material que iba encontrando, y tenía dentro de los objetos pues ser como un recetario para que los hermanos de la caridad de ahí de Huastepec y algunos otros de aquí ya de la Ciudad de México se pudieran curar. Es un libro que se va a publicar hasta el siglo XVII, pero lo siguiente, tuvo una gran cantidad de ediciones a lo largo de 2 siglos, y todavía en estos momentos bueno, pues hay algunos que lo han tratado de reeditar en forma facsimilar, como vemos el rojo, que es una edición que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social ya por 1980. Entonces es un libro pues que tuvo una gran difusión, una gran utilidad. Muchos lo utilizaron, muchos, sobre todo los médicos rurales, lo utilizaban en las minas, lo utilizaban en las haciendas, etcétera. Entonces, la siguiente. Este es otro libro, este sí es un libro formal de medicina, de Agustín Farfán. Agustín Farfán es de los primeros médicos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Real y Pontificia, y va a escribir este libro de tratado de medicina que va a ser también una aculturación de las plantas medicinales mexicanas, pero siempre con la visión de la medicina hipocrática y todo el aspecto diagnóstico de las enfermedades de la medicina hipocrática. Entonces, es un libro muy voluminoso que también se empezó a utilizar en las escuelas de medicina de España, de Alcalá de Henares, de Salamanca y de Valencia. La siguiente. Y como vemos esta portada, en una segunda edición ya es mucho más refinada y mucho más lograda que estos primeros textos. Otro libro también derivado de esta obra de Francisco Hernández es este de Juan de Barrios, en la que también reproduce todo un recetario que había elaborado Francisco Hernández, pero él lo va a revestir básicamente de estas tres, vamos a decir, disciplinas que eran propiamente de la medicina. La medicina, la cirugía y la astrología. Y la astrología, que nos suena ahorita muy raro, pues era muy importante durante el siglo XVI y XVII, y pues, importantísimo sobre todo
en la Edad Media, porque dentro de los escritos de Hipócrates era necesario los pronósticos de la enfermedad. Y parte de los pronósticos de la enfermedad era la influencia que había de los astros, sobre todo de los signos del zodíaco, sobre los diversos tipos de personalidades que tenían los enfermos. Entonces, dependiendo de su personalidad, había una influencia astral para ver si la enfermedad era curable y cuándo se podía haber una resolución, pero sobre todo el poderse anticipar a el tipo de medicamentos que se les daba, porque las plantas también tienen una influencia astral. Entonces, Francisco Hernández hace este libro y como vemos, pues es una copa muy bella en donde que se va formando con todo el cuerpo del texto y básicamente de los logros académicos de Juan de Barrios, que lo encontramos hacia la base de la copa. La que sigue, Sebastián. Este es Juan de Barrios, que como vemos, pues también es un grabado. En esa época, pues los retratos eran pues muy importantes, había gran cantidad de retratistas, y entonces pues así era Juan de Barrios en la realidad. La que sigue. Cosa que no pasó con Francisco Hernández porque todavía hasta la fecha no se sabe cómo era. Se desconoce su cara. Bueno, este es otro libro también muy importante, Francisco Jiménez, porque Francisco Jiménez lo que va a hacer es traducir al español la obra de los 4 libros de Requi y lo pone en español, pero lo va corrigiendo y lo va eliminando las cosas que no eran reales y sobre todo la ortografía de las plantas náhuatl las pone correctamente. Este libro tiene una gran importancia, no, como ven, es bastante sencillo, pero es un libro que durante 3 siglos, casi 4 siglos, va a, va a recorrer el mundo. Es el primer libro que va a difundir en el mundo todas las plantas medicinales mexicanas. A partir de esta obra se empezaron a tomar en cuenta toda la botánica y toda la naturaleza de México. A partir de 1620 ya lo vamos a encontrar unas referencias de él en Alemania. La siguiente, por favor. También va a tener este grabado de San Agustín, y que pues también él era dominico, pero pues por alguna razón se apegó a San Agustín. La que sigue, ya nos va a ganar el tiempo. Este es otro libro que también es importante, el Diego Cisneros, pero la característica de este libro dentro de la historia de las imprentas y de la historia de los libros es la primera portada que se hace, y ahí regreso a las planchas que se hacían en madera. Ese es el primer libro que se hace en metal. Las planchas se empezaron ya a vaciar en metales y como vemos, pues la fineza de muchas de las líneas, sobre todo en la parte de las columnas y de los ángeles, pues van a tener otra característica y pues lo mismo tenemos su retrato. La siguiente, por favor. Este es un libro curioso que también tiene una portada muy bonita porque se habla del uso del chocolate que empieza a difundirse en la iglesia y pues por ser una bebida caliente pues podía ser pecaminoso y sobre todo en el uso del chocolate para las monjas. ¿Qué sigue? Tuvo la siguiente, se reprodujo en 2024. Y con esta última lámina que vemos también nuevamente de un manuscrito del convento de Santo Domingo de Oaxaca, vemos esta obra en la cual se reproduce toda la serie de semillas de las plantas medicinales mexicanas y que
no fue conocido, hace muy poco apareció y entonces se ha empezado a estudiar y a divulgar. Entonces, la vida libresca y la vida de las obras médicas mexicanas, pues es muy, muy ligada sobre todo al arte, porque pues teníamos sobre todo los grandes tlacuilos que heredaron las técnicas, los colores y el uso de las plantas medicinales, de las plantas que se utilizaban para los colores, o bien de los minerales y de las tierras que también daban colores muy especiales. Una de las plantas, ya con esto termino, una de las plantas que vinieron a revolucionar sobre todo la moda en Europa es el famoso palo santo, un árbol que se da en Yucatán y que produce un tinte negro, y un tinte negro verdaderamente negro. Y si recordamos toda la corte de Felipe II, pues siempre andaban vestidos de negro y por eso fue tan utilizado esta planta. Pues muchas gracias y muy amables. Agradecemos la participación del doctor José Sanfilippo y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta sexta feria del libro de Ciencias de la Salud. Muchas gracias.